Bueno, el hermano Javier nos acompaña en la oración. Rodillas todos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre Santo, te damos las gracias por este día tan especial que usted nos ha dado, este día de regocijo, de dicha, de alegría, un día santo para usted, para reconocer que usted es el creador de los cielos, de la tierra, del mar, y de todas las cosas que nos da. Le damos gracias por el aire que respiramos, por la vida, por todas las cosas que nos da, Señor, que nos atraen hasta aquí, a este sitio, para adorarnos, para estar en presencia de usted, de los santos, para estar juntos con nuestros hermanos. Primeramente le pedimos el perdón de nuestros pecados, que nos limpie, Amén. que nos dé su Santo Espíritu para poder entender su santa palabra. Pedimos por los hermanos que vienen en camino por el Espíritu, que también por los que van a escuchar a través del internet, a través de Facebook, y cuando escuchen este video, Padre, bendiga a cada uno de nuestras familias, a todos los que están enfermos, con su mano sanadora sobre ellos. Le pedimos que esté con nosotros, que nos honre con su presencia en esta casa de oración. Le damos las gracias por todas estas cosas. Le pido que ponga palabras en los labios del hermano Raúl, para que él pueda explicar la escuela sabática bien y nosotros también podamos participar. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, feliz sábado para todos, hermanos, y es hora de nuestra escuela sabática. Tenemos un buen estudio para hoy. El hermano Marenco ahora tocó un tema bien bueno que estuvimos aquí, pero muy poco discutimos, es muy bueno. Creo que es el segundo mandamiento, Marenco. El segundo mandamiento. Y ya tenemos que estudiarlo mucho, sí. Muy a profundidad. Muy a profundidad, hermano. Necesitamos de estudiarlo muy a profundidad. El hermano lo dirigió ahora con dio un buen énfasis. Tenemos que continuarlo más adelante, porque lo necesitamos. Dios le dijo al profeta, repítele la ley al pueblo. Hermano Raúl, Sí. si me permite leer, Sí. creo que sería un poquito más Sí, claro, ¿no? sí, Porque sí, hermano. dice lo que dice, Éxodo 20, capítulo 20 y el 4, dice, no tendrá Dios, el 3 dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. Pero abajito, el primero dice que Dios es ajeno, quiere decir que alguien que se interpone o se antepone. Pero si algo se pone o antepone, Raúl... O interpone. Quiere decir que, ¿qué es lo que se va a interponer o anteponer ante Dios? Dice, y abajito dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, Amén. ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Al mirar nosotros las imágenes y nosotros adorar las imágenes, o a los que hacen esta clase de cosas, se anteponen. Por eso dice... Se anteponen. Se anteponen ante Dios y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego entonces empieza, dice, ¿cuáles son los dioses delante de mí? Las imágenes y esto, dice, y te lo da entonces hasta abajo. Amén. Entonces, hermano, debemos de abarcar todo, el mandamiento. Si no queremos ver una imagen allá de Jesús, pues no la traigamos en la televisión tampoco. Nada. El drama, escuchen, hermano, esto, las películas, como decía el hermano Marenco, las películas que mencionan el evangelismo a Jesucristo, hermano, yo le doy un consejo, no pierda su tiempo viendo eso. Que ese es un hombre que está vendiendo. Él está vendiendo y vive de eso. Es un productor, está vendiendo eso y las iglesias comprando eso, comprando imágenes, comprando dramas.
Y es un pecado estar viendo el drama. Eso está en evangelismo, todo eso, hermano, bien profundizado. Estar uno viendo películas y películas, esos dramas, eso no debe uno estarlo haciendo. Mejor llega a la lectura de la palabra de Dios. Bueno, hermano, tenemos que estudiar mucho ese mandamiento, de no tener eso en ningún lado, aún ni en los cuadernos, ni en las revistas, ni en nada, ni en la casa, ni en ningún lado. Con el nombre de Dios nos basta, el nombre del Señor Jesucristo nos basta, no nos basta más nada. Sí, yo no veo películas de Jesucristo, yo no veo ni de ninguna, así que ni me las regales, que yo no las compro ni las recibo. Sí, yo no las veo, porque el mandamiento lo dice así como dice que no las pongas ahí en las paredes, así mismo dice que no las vamos a ver en la televisión ni en la pantalla. Bueno. Hay cosas que hay que aclarar porque Dios sí usó algunas imágenes. Símbolos. Unas imágenes proféticas Sí. que podemos tener. Esas, los símbolos. Por ejemplo, mira, tú ves una ahí en la pantalla de Jesucristo viniendo sobre la nube en su trono, sentado. Eso es profecía. Está en el Apocalipsis. Y eso no está mal. Mientras no se está viendo ahí una cara, que no se sabe exactamente quién es porque no se le ve la cara, es una representación. Dios usó representaciones para fijar las imágenes en el pueblo, para hacer una enseñanza, porque así lo dice también patriarca y profeta. Y también creo que está en mensajes selectos, segunda de mensajes selectos. Yo hice un estudio de eso. Podemos usar todas las imágenes proféticas del libro de Daniel y Apocalipsis. La estatua de Nabucodonosor. Exacto. Los caballos, las trompetas, los tres ángeles. todos esos símbolos. Son simbolismos que representan la profecía de las cosas que van a pasar y que nos ayudan a grabar esa enseñanza en la mente. Eso. Son representaciones. Esas sí son buenas, pero imagen de Jesucristo ni una. No, porque están degradando la imagen de él porque nadie lo ha visto. Eso. Nadie lo ha visto. Ya Cristo lo vieron, pero no quedaron. No hay memoria. No hay una fotografía exacta de él para decir, ese es Cristo. Eso. Está bien que no tengamos una cara de Cristo ahí, pero sí pueden ser representaciones, por ejemplo, de la segunda venida de él, porque eso es una promesa. La segunda venida. La segunda venida de Cristo, y puede haber una imagen, pero no con la cara. No, de ninguna clase, Javier, de ninguna clase de imagen. Poner mejor el nombre Jesucristo en el aire, allá. Tratar de evitar Sí. las imágenes lo mejor. Allá en la ciudad de Medellín hay un puente y en el arco está grande, y todo el mundo lo que pasa por esta avenida lo ve y por la otra también. Jesucristo viene pronto. Prepárate hoy, pues. Quizás mañana sea tarde. Es grande, Javier, y todo el mundo lo ve. Amén. Es un mensaje directo. Es un mensaje directo. Es un mensaje directo. Bueno, en la lección para esta semana dice que los humildes son exaltados. Esa era la única. ¿Qué página? Esa es la página 41. Los humildes son exaltados. Y aquí dice en Lucas 14:11. Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Solo los humildes, hermanos, serán enaltecidos, serán exaltados. Y el que se exalta, ¿qué pasa con él? Dios lo humilla. Dios humilla a los exaltados, hermano. Por eso el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de la humildad en Él. Y esa es la que necesitamos nosotros. La humildad, humilde como el Señor Jesucristo. Es difícil porque nosotros queremos, Javier. Nosotros queremos siempre exaltarnos en cualquier lugar. Queremos tener la razón en todo, queremos siempre ser los primeros, queremos estar en la primera fila, queremos estar como que nadie quiere pasar que nadie va a pasar por encima de nosotros. Eso es lo que siempre es la persona, el ser humano, el yo, el egoísmo del ser humano. Feliz sábado, aquí el hermano Cuadros con la... Feliz sábado. Sí. ¿Cómo está? Feliz sábado. Sí. Bueno. Y entonces, en el domingo, para ir rápido, la realeza devorada por la envidia. Esta semana viene esa palabra, hermano, que es tan fuerte.
cómo la envidia daña, Javier, daña cualquier pensamiento, hasta un credo lo daña una familia, daña una iglesia, daña un reinado. Hasta reinados que Dios ha puesto, la envidia los ha dañado, los ha tirado por el piso. ¿Por qué? Porque la envidia es muy difícil de controlar. Nadie puede pararse ante ella. Nadie puede pararse ante ella. La envidia lleva casi hasta el asesinato. Lleva al asesinato. Lleva, hermano. Como todo un rey se le mete ese pecado tan grande y después de que es un ungido, quiere asesinar ¿a quién? A otro ungido de Jehová, hermano. Como un rey que nunca se imaginó que el otro iba a ¿qué? A suplirle su reinado. Estaba buscando en el título que empezamos la lección después de la sabática, ¿no? Sí. Y Dios exalta a los humildes. A los humildes, amén. Pero ¿qué tan lejos tenemos el concepto de humildad? ¿O cuánto conocemos la humildad? O mejor dicho, ¿cuál es la humildad para Dios? En el concepto de nosotros pensar que somos humildes. Pero para Dios hay un concepto de humildad que no es el nuestro. Amén. Fíjense una cosa, en la grandeza que Dios le había Dado. profusamente le había otorgado a la reina Nabucodonosor, y con toda su grandeza y las conquistas, este hombre era tan enaltecido y alabado por los pueblos y temido aún también por las naciones. Pero algo sucedió en él, que no era orgulloso, pero el orgullo más alto comparativamente a contra de Dios. Ese orgullo no es humilde. Nosotros podemos tener una humildad pensando, pero podemos tener una soberbia contra Dios. Pero nosotros somos humildes. Y podemos vestirnos humildes también, a manera que podamos dar una apariencia de humildes. Pero ante Dios que conoce nuestros corazones y nuestros actos, no es la humildad. Puedo ser moderado en mis palabras, puedo ser cuidadoso con mi tacto, tanto de mi boca como de mis actos. Pero eso no quiere decir que yo soy humilde. Al contrario, puede ser que yo escondo la grandeza y la soberbia dentro de esas actitudes y de esas palabras. Quiero leerles una cosa que sucedió aquí, en este pasaje. Buenos días, hermanos. Dice así, Nabucodonosor, en el hecho que tuvo por 7 años de pasar una gran dificultad en su vida, él llega a reconocer algo en su mente que no lo conocía antes, que no había llegado antes a su cabeza. Mas sin embargo ahora él pareciera otro Nabucodonosor, no el Nabucodonosor ese. ¿Se dan cuenta? Y dice aquí en el capítulo 4, estoy leyendo, voy a leerlo por el 35, porque no quiero leer toda la declaración de Nabucodonosor, que la deberíamos de leer constantemente. Dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Este Nabucodonosor confesando con Dios, hablando lo que él ya razonó y pensó, y hablando sobre Dios. Ahora mira lo que dice. Él dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora esto es la declaración que quiero que entendamos. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Con soberbia. La soberbia, hermano, dice el diccionario, es orgullo en gran manera. Hay naciones que tienen eso. Hay personas que tienen eso. Soberbia, orgullo en gran manera, mucho orgullo. Y hasta ahí llega eso. Y eso llega ¿a qué? A que Dios los humille.
por su gran pecado, que es un pecado muy grande, que eso llega hasta el cielo, la soberbia. Y después viene Dios el único, porque nosotros no podemos. Dios los humilla, hermanos. Y así que hay naciones. Y así también hay iglesias que tienen personas con mucha soberbia, mucho orgullo, porque mandan. Y se juntan. Y hay reyes en la época de los profetas que tenían eso. Asiria era una de ellas. Así, hermano. Y entonces, ¿qué? Cogen al pueblo y lo llevan ahí subyugado. Ahí el pueblo humillado. Humillado. Entonces, ¿qué? Nunca presentan, ni se les muestra, ni se les ve humildad a ninguno de esos reyes. Y dicen los testimonios en la Biblia que el único adorno que tenía el Señor Jesucristo era la humildad. No tenía ningún adorno más. No tenía nada más. Era su belleza. Era su belleza. Lo único belleza que veía la gente en él era eso, su humildad. Ninguna otra dice la Biblia que tenía. No había más en él. Y esa es la nuestra. Pero qué difícil es, hermano. El deseado de toda la gente explica que en Jesús no había ni un puntito de grandeza en él. Ni uno. Porque dice que si él le daba ese puntito de pensamiento de grandeza, Satanás hubiese tomado el poder sobre él. Él nunca quiso ser reconocido como el gran médico de los médicos. No pasó en su mente esa pequeña idea de decir, yo seré el médico de los médicos, o quiero ser grande de los médicos. Mas, sin embargo, dice que con cosas naturales como la saliva y el barro, hizo una medicina, la untó en los ojos de la persona y él pudo lograr volver a ver. Esa épice de pensar de querer ser un poquito alto en elocuencia, en grandeza, en apariencia, en lo que fuese, no hubo en él nada de eso. Nada. La belleza, como lo ha dicho él, eso es el deseado del libro, deseado que la gente lo explica. Sí, amén. Dice que su belleza era su humildad. Y lo compara, hermano, perdóname un poquitito de esto. Dice que lo compara exactamente con aquel modelo de tabernáculo tan sencillo que acarreaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Que dice que a las afueras era una apariencia tan sencilla el tabernáculo, pero dice que al entrar en la puerta de aquel tabernáculo, entonces dice que había una belleza interna y linda. Dice que Jesús era idénticamente igual. Su apariencia era tan sencilla y tan humilde que cuando lograba la persona entrar en su enseñanza, en sus parábolas, dice que encontraba la dulzura y la riqueza de esa sabiduría hermosa que hace vivir al hombre. Era tanta la humildad del Señor Jesucristo que vean los médicos hoy. Nosotros somos los que vamos a los médicos. Y Jesucristo era el que iba a los enfermos. Javier, él iba a buscar a los enfermos para sanarlos. Y vamos con el dinero, porque si no puede ir. Ajá, y en esa época, en la época del Señor Jesucristo, ahí hay un relato en la Biblia que dice que había una mujer que gastó casi todo su dinero yendo a médicos y a médicos y a médicos y apenas se encontró con el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Y eso fue el manto nada más, le tocó el manto. Solamente, hermano, solamente, y fue sanada de todo su problema que tenía como por 20 años. Y dice que había gastado su dinero en médicos y en médicos y en médicos. ¿Y hoy en qué se gastan? Como dice la lección, miren, hasta del pueblo de Dios van a consultar a los brujos en esta época, hechiceros. En mi pueblo, la familia más grande de mi pueblo, cuando yo entré a la iglesia en 1985, la familia más grande de la iglesia consultaba a los brujos. Oye, Javier, a mí me dijeron, pero como yo estaba llegando apenas a Marenco, yo no decía nada. La familia más grande de la iglesia, cada que tenían un problema de enfermedad, iban a consultar a un brujo ahí cerquita, fuera de mi pueblo. Hoy está pasando algo similar, pero sutilmente, porque yo tengo un ejemplo. Dios a nosotros como pueblo nos dio las profecías. Ningún pueblo sobre la tierra tiene el conocimiento que tiene la iglesia adventista en las profecías, porque Dios nos dio el espíritu de profecía. Sabemos qué va a pasar por el Apocalipsis y por el libro de Daniel, lo que viene. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a estudiar o a ver las noticias?
hablar de lo que va a pasar y de estas cosas. Y eso es como consultar a los brujos. Esos son los brujos modernos. Cuando una gente pone su confianza en estos, por ejemplo, medios noticiosos o analistas o personas que dicen saber mucho de la política y de lo que viene, y empiezan a hablar y hablar y hablar, pero no tienen un enfoque en la Biblia, en las profecías. No tienen el don ese. No lo Pero tiene. nosotros que tenemos ese don podemos hacer esos análisis y explicarle a la gente lo que viene, lo que va a pasar. Sí, miren lo que dice aquí entonces. En el domingo, para ir más rápido, dice, explica los resultados de la negligencia del rey Saúl en sus deberes de liderazgo y las profundidades del mal en las que se hundió. ¿Cuáles fueron? En 1 Samuel está 28:1. Dice, era rey, Saúl consultó a la pitonisa de Endor. Fue, no, teniendo a Dios ahí más cerca. Y dice que ese fue su pecado, el pecado más grande de él fue ese. Fue ese, hermano. Es que la Biblia dice, no consultarás a los muertos, Ni a los encantadores, ni los adivinos, ni los hechiceros. los hechiceros. Eso está en Deuteronomio. Ah, sí. Ajá. 18. Y dice la Biblia que hasta se disfrazó. Hasta se disfrazó, Marenco. Samuel, que, ¿Ah? ¿lo está leyendo dónde? En la misma página 41. Sí, pero el Samuel está, ¿no? En Samuel. En Samuel. Samuel 28. Mira lo que dice Deuteronomio 18. ¿Y qué le pidió? ¿Y qué le pidió? Cuando fue a la pitonisa, ¿qué le dijo? Hazme venir ¿a quién? A Samuel, hermano. ¿Y qué hizo ella? Le hizo venir a Samuel ahí y le habló igual. Javier, le habló igual. Y él pensó que estaba hablándole Samuel. Era Satanás mismo. Y ahí dice, no fue el santo profeta de Dios el que vino evocado por los encantamientos de la pitonisa. Samuel no estuvo presente en aquella guarida de los espíritus malos. Aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás. Le resultó tan fácil asumir entonces la forma de Samuel como tomarla de un ángel de luz cuando tentó a Cristo, así como tomar la del ángel de luz cuando tentó al Señor Jesucristo, ¿a dónde? En el desierto. Así mismo fue. Fíjense, Deuteronomio 18, esto fue lo que Samuel desobedeció a Dios, ya sabiendo él la palabra de Dios, porque Dios ya le había revelado eso a él. Dice 18:10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Ahí está, esa era la divina de Andor. Sí, esa era. Dice, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ella era adivina, ni mago, y aquí está la otra, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová Dios echa estas naciones de delante de ti. Las echa. Esto será delante de Jehová. Deuteronomio 18:10 al 12, hasta el 13. Fíjense una cosa, ¿no? Estamos leyendo una cosa sobre Saúl. ¿Cómo una mente sí puede hacer una cosa y luego va a hacer otra cosa? Porque la pitonisa ha declarado algo que había hecho Saúl. Saúl había mandado a matar a todos los adivinos y luego entonces nosotros vemos una acción que Saúl hace una cosa. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede suceder esto? Veamos allí mismo en el primero de Samuel dice 28:9. La mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. Entonces ella dice, ¿por qué pues poner tropiezo en mi vida para hacerme morir? Hay una cosa, que la mujer es adivina y no puede evitar la muerte. La mujer tiene miedo de la muerte. Ella es una adivina supuestamente de la vida, supuestamente de las cosas, pero ella dice que no le puede evitar la muerte. ¿Cómo entonces? Allí mismo se declara que es una pitonisa, que es una mentirosa. Entonces
estoy leyendo del 10, 28:10, primera de Samuel 28:10. Entonces Saúl le juró por Jehová, escuchen bien esto, va a consultar a la pitonisa y habla de Jehová, ¿ok? Sí. Y le dice, habla de Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. ¿Sabe una cosa? Automáticamente él tenía en la boca el nombre en vano de Jehová y lo usaba como fuerza o como para dar a entender de que él tenía el poder de tener el poder de Dios y el tener el poder del enemigo. Él quería tener los dos poderes. Estaba con el enemigo, pero tenía también el poder, porque él estaba diciendo que por el poder de Dios no te voy a matar, no te voy a quitar la vida como lo he hecho con nosotros agoreros, adivinos. Que le juró por él en el nombre, de Dios. hermano. Cuando él es representante, entonces Saúl era representante de Dios realmente ahí. No. Y va a consultar entonces a la pitonisa. ¿Se dan ustedes cuenta? Este diálogo de una persona y la otra persona que se encuentran. Para ser, dice, una pitonisa tiene que ser engañador y hacer que la persona sea engañada. Aquí Saúl está siendo un engañador, también está siendo un engañador, porque se hace pasar que él tiene, o en nombre de Dios le promete. ¿Se da cuenta? Las cosas que están allí y a veces no las podemos lograr ver. Dice entonces allí, que estoy en el 10, dice, la mujer entonces le dijo en el 11, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Saúl. La mujer le lee las intenciones a Raúl que traía ya. Saúl. Le lee las intenciones, porque ella le dice, ¿a quién te haré venir? Quiere decir, no sé qué dice, yo vengo aquí porque tú haces apariciones, tienes contacto con las cosas, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Y ahora yo vengo que me aparezcas o que me traigas. No le dice todavía, la mujer le dice, ¿a quién quieres que te haga venir? Yo sé que venir por el favor, es como que una muchacha cuando va, le dice, vas al lugar del lugar donde hacen aborto. Y llega la muchacha joven y la mujer le va a decir a la mujer de la que hace aborto, ¿qué quieres que te saque, las tripas o quieres que te saque de cáncer? No, yo vengo aquí, ¿por qué vengo aquí? Por el aborto. Pues la mujer le va a decir, ¿qué es lo que quieres que quede el aborto? ¿Sí? Inmediatamente sabe que va a ir a ese lugar porque va a hacer ¿qué? Un aborto a ese sitio. Lo quiere decir entonces que Saúl fue a ese lugar porque él sabía que él quería que le trajeran a alguien. La pitonisa, si llegas tú no la vas a ir a buscar por dinero, por flores, vas a buscarla para que te haga una cosa de esa, ¿me entiendes? Sí, en Colombia hay unas cosas más raras, Javier. En Colombia, vea, en Bogotá hay un cementerio que ahí va mucha gente a buscar cosas, polvitos y cosas para hacer brujería, hechicería. Sí, mucha gente que va ahí, va a eso en Bogotá, y en Medellín hay uno. Es más extraño que todo. En Medellín hay un cementerio que es turístico. Es turístico, hermano. Todo el pueblo de Medellín, la ciudad, la gente va ahí a pasear ahí adentro, porque ahí están la mayoría de los mafiosos, toda esa gente. Ahí están y van ahí, cantan y hacen y vacilan un rato ahí. Es turístico, es extraño eso. Y en mi pueblo hay una sobrina mía que me dijeron que era hechicera. Y un día, cuando me demoré como 20 años para regresar a Colombia, fui a visitarla. Pero me tocó ir de noche, mi sobrina, Celia. Y yo voy, y cuando me llevaron, yo llegué ahí, eran como las 8 de la noche. Oscuro todo, Javier. Ni una luz prendía y ella estaba ahí. Yo toqué. Me salió, ella estaba allá sola. Y abrió y nos saludamos, nos abrazamos y todo. Y ni para verme prendió la luz. Y ahí hablamos un rato afuera. Yo no entré. Cuando yo me voy, como a la media hora me fui, y volvió y entró y ni la luz prendió. Pero mi hermano ya me había dicho, ella es pitonisa. Entonces, hermano, la oscuridad, las cosas así, eso es lo que se ve. Y me dijo mi hermano, ¿y cuánta gente va a visitarla que tú ni te das cuenta? Y aquí dice en Primeros Escritos, página 263, léanlo.
primeros escritos, página 263, dice que alguien iba en un tren y entonces le parecía que iba todo el mundo montado en el tren, iba en el tren, lleno de todo el mundo de la tierra metido en el tren. Pero todo el mundo, la iglesia, sí. Entonces que miró para atrás y vio al maquinista y vio un conglomerado de gente. Y entonces le pareció que todo el mundo iba montado en el tren del espiritismo. Y que era Satanás el que iba guiando el tren. Le voy a decir algo de lo de la pitonisa de Endor. Sí. La evocación, lo que ella estaba haciendo era la evocación de los muertos, de un muerto. La Biblia enseña que los muertos, Eclesiastés 9:5, Nada saben. no tienen más emociones, más conocimiento, más envidia. La persona muere, desciende a la tumba, al Seol. Los hebreos conocían ese concepto. Saúl mandó a prohibir que se consultaran pitonisas, la evocación de los muertos, porque él sabía lo que la palabra de Dios decía. Él era un hombre rebelde, se puso en contra de Dios, desafiándolo, desobedeciéndolo, y cada vez llegó hasta ese punto donde fue otra abominación que hizo, donde fue a evocar a los espíritus. Y Satanás toma forma de las personas que han muerto y puede aparentar como que si fuera un ser querido, una persona que vivió, le conoce toda la historia, porque Satanás tiene ángeles, le estudia, él sabe todos nuestros defectos de carácter. Él te sigue a ti, te mira, te observa, tiene ángeles, demonios. Y lo presenta como si fuera verdadero. Puede imitar la voz de los seres. La misma voz. Dice la hermana White que va a pasar ese gran engaño final, la evocación de los muertos, la falsificación. Los seres queridos. De los seres queridos. Entonces, por eso Dios prohíbe la comunicación con los muertos, el espiritismo. Y hoy en día, tristemente, la cristiandad cree que las personas cuando se mueren se van al cielo directamente y pueden comunicarse con ellos. Eso es espiritismo también. Lo mismo que Saúl hizo, porque le piden a los muertos, le piden a su papá, a su mamá: mi papá me está mirando, mi mamá me está mirando desde el cielo, él me acompaña. Oh, se me apareció la Virgen. Eso es espiritismo moderno. La Virgen, el adorar a la Virgen, cuando la Virgen está muerta. Es lo mismo que hizo Saúl. Con Samuel igual. Creyendo un espíritu inmundo que era de parte de Satanás. Satanás puede imitar, vestirse de ángel de luz, como dice la Biblia y el Espíritu de Profecía, para engañar aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Sí. Por Dios. Bueno, mire. No, igualmente engaña hoy a mucha gente. Sí, Telma. En el Espíritu de Profecía dice, ¿verdad?, que Saúl se rindió a Satanás, porque cuando él fue a consultar a la pitonisa, él ya sabía, él estaba consciente que Dios le había abandonado, porque él había tomado esa decisión de dejar a Dios. Y entonces, como Dios no le contestó en ninguna forma, él dijo: pues yo tengo que saber, quiero hacer como quien dice mi voluntad. Sí. Y fue a consultar a la pitonisa. Cuando se le apareció el espíritu de demonio a Saúl, dice que Saúl se postró ante el demonio, porque Sí. según él era la presencia de Samuel. Él se le postró y le rendió homenaje. ¿A quién le estaba rendiendo homenaje? Al demonio. Entonces él se entregó voluntariamente a Satanás. Y dice aquí está, continuando con lo que dice Telma, dice: al consultar a aquel espíritu de las tinieblas, Saúl se había destruido. Saúl sabía, como dice Telma, Saúl sabía que en este último acto de consultar a la pitonisa de Endor, eliminó, hermano, la última partícula que los unía a Dios. La copa de su iniquidad estaba llena ya. Y él sabía. Hermano, No encontró. perdóname que lo interrumpa, pero Sí. nosotros tal vez no estamos consultando a los muertos, pero cuando nosotros sabemos, por ejemplo, que Hollywood practica el espiritismo, cuando sabemos que los artistas, los cantantes, tienen música
que habla Sí. más allá de esta vida y Ujú. los niños tirando las comiquitas con los muertos, con espíritus, con fantasmas y cosas así. Eso es consultar a la pitonisa, eso es espiritismo. Eso también está llenando la copa de Dios. Uno tiene que tener cuidado de no estar mirando todos esos programas de televisión, de cosas que son espiritismo puro, muerte, que el muerto murió y después volvió a estar ahí y consultando al muerto por la televisión. Eso películas de terror que uno a veces mira, eso es espiritismo puro, por ahí están los demonios, pero bueno, pues que le pueden hasta entrar a uno mismo mirando películas. La televisión es un medio que Hollywood usa y Satanás usa. Dice el hermano Boy que ese es el taller del, ¿cómo dice? La caja del diablo. Sí, la caja del diablo. La caja del diablo, que tiene dos colitas, una colita atrás, que va conectada el enchufe, ¿no? Y esa cajita le está causando mucho daño a las personas, porque por esa cajita se enferma mucha gente, por la televisión. Y ya no es la televisión, ahora es el internet. Ahora una cosa, cuando lo que hemos hablado, ¿no?, sobre esto, ¿no?, al tomar la decisión Saúl de ir a ver la pitonisa, había hecho el último acto que Jesús también lo llama rechazar al Espíritu Santo. De rechazo. Es- Ujú. De manera que rechazar la voz del Espíritu Santo para que no vayas a consultar a esta negromancia o micromancia, ¿verdad? O lo conocemos muy vulgarmente como la brujería, Brujería. hechicería y todas esas cosas, ¿no? Sí. A ver, Santería, hoy la en santería, día. claro. La santería es la palabra hoy Una de palabra moda. muy común. La de moda. La de moda es la santería. Sí. La micromancia, de la pitonisa. O sea, cuando no visitamos un sitio de estos, pero visitamos iglesias que están bajo el espiritismo, porque hasta ahora nosotros hemos tocado los hechos de los lugares, de los sitios de la pitonisa, o los lugares donde ¿cómo dicen? Que te leen las manos. Pero ¿qué tanto vamos ahora a lo de la religión? Porque nosotros vamos mirando que Saúl consultó a alguien religioso, o quería que le trajeran a alguien religioso. Sí. Fue donde la pitonisa A que le trajera a alguien religioso. que trajera a alguien religioso. Ujú. No le trajo a un demonio, no le trajo a otro. Perdón, le trajeron a un demonio. Sí. Pero por supuesto, él quería a alguien Religioso. Sí, al que profeta. controlase. Porque dice acá que Dios se había apartado de él, ya lo había abandonado a merced de Satanás. Ya su vida, su alma, sus decisiones y todo, lo había decidido él para Satanás. Miren lo que dice acá, lo voy a leer, dice, entonces consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, Nada. ni por pastores. Nada. Nosotros tenemos que entender que la religión también se ha metido a hacer un espiritismo, una clase de espiritismo de religión. Y Hermano. nosotros tenemos que darnos cuenta, porque dice el mismo Pablo, o Pedro creo que es el que dice, si me ayudan ustedes, dice que Satanás ocupa a sus ministros y los hace llenos como ministros de luz, y hasta él mismo se viste como que fuera ministro de luz. Sí. Por lo tanto, entonces quiere decir que hay un encanto en la religión, que es un espiritismo moderno, y que las multitudes siguen ese espiritismo. Y les encanta ir a ese espiritismo. Y les voy a contar algo. No todas las iglesias están de una u otra manera, en poquito o en gran manera, entrando a ese modus de espiritismo y de consultar. No consultan a la pitonisa, pero consultan al pastor o al ministro que se viste de luz. Exacto. Exacto, Por hermano. esa razón es que nosotros debemos de buscar esta Sagrada Biblia para que podamos entender. Hay cosas que el Señor nos dijo con amor y con corazón. Buscar de no ser engañados. Y esa es una preocupación que debe estar en cada uno de nosotros para no caer en el espiritismo, ¿no? Sí, Javier. Ustedes han visto, si
lo siguen millones de personas viendo esos testimonios. Y son religiosos, la mayoría. Que murió y vio una luz y vio el túnel y estuvo en el cielo. Esos son los testimonios de mucha gente que muere, que dicen que mueren. Ese es el espiritismo moderno. La Biblia dice muy claramente, lo vuelvo a repetir, los muertos nada saben, emoción, conocimiento, Todo murió. envidia, Su envidia, su amor, todo murió. desaparecen. Sí. Todo lo que hace debajo del sol, todo, cuando estés vivo, haz todo lo que hagas mientras estás vivo en todos los días que Dios te da. Ahí, Eclesiastés 9:5 en adelante. Mira, los falsos profetas enseñan que los muertos están vivos, están en el cielo, se están gozando con Dios. Cuando alguien se muere, dice, fulanito se murió, se está gozando con el Señor. Está en la presencia de Dios. Partió con el Señor. Esa es la frase. me dijo un amigo que es de una iglesia evangélica, venezolano. Me dijo, sí, Los venezolanos están llenos de eso. me dijo, casi toda Venezuela, Todo está así. Telma, casi toda Venezuela va y consulta allá en una loma, allá en una montaña alta, y que casi todo el mundo tiene en Venezuela tiene que ir allá a consultar con ellos. Y saben que salió en CNN, que es el primer noticiero mundial, saben que salió en CNN, que en Venezuela, la mayoría de las personas que se enferman ya no van casi a los médicos, sino que van a los brujos. En CNN, yo lo leí hace como 2 años. Yo dije, pero ¿cómo es que toda la nación está cayendo en eso? Hermano. Por culpa de la gran ramera del Apocalipsis, la que ha engañado a toda la nación y le ha dado a beber del vino de la fornicación a todos. A consultar, y entonces ¿qué pasa? Que a quien van a consultar les trae la persona que ellos quieren y les habla igual, así como sucedió con Saúl. Eso pasa Entonces más creen, pues, hermano, porque les está hablando como su familiar querido que está muerto. Eso pasa. Igual, la misma voz. Raúl, eso está cerca de mi ciudad. Eso pasa en las montañas de María León, se le llama. Eso está por yendo para San Felipe, en Venezuela. Sí, Mira, por la carretera tienen la imagen de María Leonza, una estatua gigantesca, y otras imágenes de diferentes santos, uno de cada lado de la autopista. Eso es una cosa horrible, satánica, que cuando yo pasaba por ahí yo quería destruir esa imagen, tumbarla. Si yo hubiese tenido algo como tumbarla, yo la tumbaba, porque eso es la maldición que está cayendo en Venezuela y en toda parte del mundo por la idolatría, por lo que empezamos hablando de las imágenes. exacto. Entonces, ¿Y quién ha introducido esa enseñanza en el mundo cristiano? De que los muertos se van para el cielo, se Ajá. portaron bien, se portaron mal, se van al infierno, viene de la iglesia romana. ajá, y el protestantismo Y apóstata la también. iglesia apóstata creen que los muertos también se van al cielo. Entonces, La iglesia cristiana, la gran mayoría. Entonces yo le pregunto, como ustedes saben que ahora hay muchos venezolanos aquí, hombres y mujeres en todos los departamentos de trabajo, yo le pregunté, como hay muchas en mi compañía, le pregunté como a 5 o 10, le pregunté entonces, mira, ¿y tú has ido por allá? Y me dice, yo sí. ¿Tú? Yo también. ¿Tú? A mí me llevó mi mamá. ¿Y tú? Yo fui allá una vez de turista, allá a consultar. Entonces, hermanos, si tenemos al Señor Jesucristo aquí más cerca, ¿a quién, hombre, no solamente para consultar, sino que en quien debemos confiar que nos arregla el problema? Hermano, ¿y a quién le piden? A los santos. Le piden al doctor José Gregorio Hernández. Ajá. Y entonces, sí, continuando con los ministros, como dice el hermano aquí ahora, aquí dice ya, para terminar, en el jueves... Raúl tiene 10 minutos más. Ah, bueno. Bueno, sí, en el jueves, aquí dice en el jueves que dice que evitando la presunción, ¿qué advertencias debemos tener en cuenta contra la audaz y orgullosa tendencia humana hacia diversas formas de presunción? Eso está en Hechos y en Santiago, en Hechos 4,
en Hechos 17:30 y en 31, y en Santiago 4:17. ¿Qué dice ahí? Dice ahí, Dios demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado, hermano, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Mire, hermano, la ley de Dios dice que pecado es, primero de Juan 3:4, Sí, la transgresión de la ley. Cuando una persona sabe, conoce y ha escuchado de los mandamientos de Dios. Pablo dice en Romanos 7:12, vamos a leerlo. Vamos a leer Romanos 7:12. Sí, léelo ahí. Lo voy a buscar. Es muy importante este versículo, porque mucha gente dice que ya la ley fue clavada en la cruz, que ya no la tenemos que guardar nosotros, que eso era para los judíos, eso era para los israelitas, Que no hay ley. que ya no hay ley, estamos bajo la gracia. No hay ley. Está la gracia ahí, ya no hay ley. No hay ni pecado. Todo pasa por el sábado, por ese versículo. Sí, por el menos sábado dicen que ya de pecado no hay. El versículo sí es tan vigente para ellos, porque hay que obedecerlo, porque si no es pecado, pero el sábado no es pecado. Dice un testimonio que nosotros debemos preguntarle con quien hablemos de esas otras iglesias, hacerle una pregunta. Dicen los testimonios, hacerle una sola pregunta. ¿Qué es pecado, Javier? Y ahí van a ver. Eso es lo que yo le estoy diciendo para que de una vez la gente entre en razón. Si es que quieren entrar en razón. Porque mucha gente en la rebeldía no tiene humildad, esa es la humildad. La humildad es reconocer la palabra de Dios. Que cuando Dios Amén. habla, nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Amén. Cuando nosotros no queremos aceptar lo que Dios dice, eso es rebeldía, eso es la soberbia, eso es el pecado que estaba hablando Flavio, eso es engrandecerse por encima de Dios, ponerse por encima de Dios. Esa es la humildad, someterse a la voluntad de Dios. A obedecer. Obedecer. Romanos 7:12, dice Pablo en Romanos, de manera que la ley de la verdad es Santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿qué dice Santiago? Que pecado es saber hacer lo bueno Y no y no hacerlo. hacerlo. La ley de Dios dice en la Biblia que es buena, y si nosotros no la obedecemos, estamos pecando. Es lo mismo, es el mismo concepto de violar la ley de Dios, 1 de Juan 3:4. Es como- La transgresión de la ley, es lo mismo que dice Santiago. Pecado es saber lo que es bueno y no hacerlo. La ley de Dios es buena, justa, santa, y entonces ¿cómo vamos a decir que el guardar el sábado ya no es bueno, o que ya no se debe de guardar? Ajá. Estamos haciendo un pecado porque no estamos haciendo lo bueno, Es estamos cu- haciendo lo malo, al revés. Es como cuando la gente me pregunta a mí, ¿y tú cómo me enseñas en la Biblia lo de no comer carne? Ahí está, dice, Pablo dice en Romanos, en Corintios dice, bueno es no comer carne. Así dice, hermano, la Biblia, es bueno no comerla. Entonces, si es bueno no comerla, ¿comerla qué es, Javier? Malo. Es pecado también. Ajá, hermano, Carne, Pecado porque hermano, hoy en día ¿puedes no comer carne, hermano? en Romanos o Corintios, uno de los dos. Sí. Sí, por ahí, Marenco, no sé cuál es. con lo de la carne, Dios permitió comer carne después del diluvio, porque al principio dio la dieta vegetariana. Sí, Y no era pecado porque Dios permitió comer carne. Entonces, ¿qué pasó? Ciertos tipos de carne, no todos, porque hoy en día la gente cree que se puede comer de todo. Se comen el puerco, se comen hasta los gatos en Venezuela, perros. Ya la gente perdió el respeto por los animales. Se comen de todo lo que pueden encontrar. El apetito está pervertido. hicieron estudios, no estudios, sino que hicieron una forma en China, fueron Un seguimiento. un seguimiento en la ciudad de Wuhan, donde empezó el coronavirus, hermano Cuadros. Los mismos chinos, pero eso lo ponen en CNN y en las noticias y la gente no le para bola a esa noticia, sino a las otras, de la muerte y la muerte. Y no le hacen caso. Hicieron un estudio y ¿saben en qué quedaron? Que el virus ese se propagó fue por tanto comer carne, hermano. Así, tanto comer carne, Javier, de toda clase. Coman y coman y coman carne. Y dice un testimonio que si se hiciera un escaneo, si se escaneara todas las enfermedades, bien escaneadas, cada una, el Ministerio Médico,
Dice que si se escaneara bien cada enfermedad en el mundo, bien escaneada profundamente, se revisara, que si se revisara profundamente cada enfermedad en la tierra, se encontraría que la causa es por comer carne. Así dice. La cantidad de antibióticos que le ponen a los animales, las hormonas, el tipo de alimento que le están dando, los animales están encerrados en los corrales, enfermos, los matan, para poder llevarle un pedazo de carne a la gente a la mesa. Dice la hermana White, ¿quién de ustedes va a tener una mascota? Un perro, un animalito, que Dios lo creó, un poquito inferior a nosotros, que tienen amor, que ellos entienden, comprenden, que no hablan, pero tienen una grande, dice ella, los que están en la curación. Entonces dice que los animales, ellos a veces son más, tienen como más sentimientos que nosotros mismos, los seres humanos, que no tenemos escrúpulos. ¿Quién de ustedes se atreve a matar esa mascota y comérsela después? O a tener una vaquita cuidándola por 2 años y después matarla para comerse. O sea, eso es ilógico, eso es antinatural. Dios no nos hizo para comernos los animales. Cuando Dios, Javier, Dios mismo, cuando sacó a su pueblo de Israel de Egipto, Dios mismo, y les hablaba, y les quitó la carne como alimento, ¿qué hizo el pueblo? Lloraron, hermanos. Se quejaron de Dios y les daba maná del cielo, hermano. Ellos no lo hacían ni lo cocinaban si querían, y si querían se lo comían así. Y se quejaban contra Dios, lloraron, porque Dios les quitó el consumo de carne, viendo que eso los enfermaba, y el alimento que caía del cielo era medicina y alimento para ellos. Mire lo que dice aquí. El mensaje selecto tomo 2 dice, los médicos, Javier, en la página 508, los médicos, al administrar sus drogas venenosas, han contribuido mucho a desmejorar el valor físico, mental y moral de la humanidad. Donde quiera que vayáis encontraréis deformidad, enfermedad e imbecilidad. Hermanos, los médicos, con esas drogas que ellos miren esto, esta vacuna. Miren la vacuna, Javier, ya todo el mundo se la quiere poner, hombre. Mire, hermano, usted Se agarró confianza. ¿Qué? ¿Ah? Ya cogieron confianza. Le cogieron confianza a la vacuna, Javier, y ven lo que dice aquí. Se va a volver la gente más imbécil. hermano, mire, usted sabe que Pero droga está la matando a palabra, gente. la imbecilidad es como el desconocimiento Ajá, de Dios. sí. No la palabra grosera, ¿no? No la grosera, no la grosera. Ahí está, no es la palabra grosera. Le voy a decir una cosa. ¿Sabe Es la que falta de conocimiento. Sí, hoy en día las drogas, aparte de las drogas, ponen imbécil a la persona, hablando en cuanto al conocimiento de Dios y en cuanto a que la gente anda como zombies, que no saben dónde están. ¿Sabe cuánta gente está en el mundo que no sabe qué rumbo va a tomar? No saben lo que va a pasar. Mire, hermano, el celular, ese es uno de los instrumentos que Satanás está usando, que tiene a la gente imbecilizada. sí, Internet, cuando la gente está pegada a un internet, en un Facebook, en un Twitter, y es para mandar fotos y para socializar, pero no para estudiar la palabra de Dios, porque la usan por lo menos para trabajar, aunque sea, para producir dinero si es que quieren hacer algo con el internet. Pero hoy en día el enemigo usa no solo la medicina, también usa esos medios tecnológicos para imbecilizar, como dices tú, a las personas. Y la gente está con su pensamiento en otras cosas, pero lo menos que hacen es estudiar la palabra de Dios. Nadie quiere estudiar la palabra de Dios. nadie. Nadie. Fíjate, una iglesia vacía aquí debería estar llena de tanta gente ahorita que debería estar buscando la palabra de Dios y la gente no acude y no quieren escuchar. Oye lo que dice aquí en testimonios selectos, mensajes selectos, dice que los que administran esas drogas no se las, o sea, eso que hacen esas vacunas no se las ponen. Aquí dice que no, que ellos no se las ponen. Es como, no se las ponen, a ver, dice aquí, no dan testimonio, Telma, ellos no se ponen esas vacunas, pero que todo el mundo se las ponga. Saben el veneno que tienen y no se las ponen. Hacen como los curas mandan a cargar las imágenes,
Dice en Salmo, pero ellos que no las cargan. Y verdad, yo nunca he visto un cura cargando, en Colombia yo nunca he visto. Ellos van adelantico con la cosa, pero ellos ninguno carga. Dice la Biblia que los que ponen su confianza en las imágenes, quienes hacen las imágenes y ponen su confianza en ellas son iguales a ellos. Salmo 115, que nuestra confianza tiene que estar en Jehová. Y entonces dice que ahí que no, ellos no confían en esa vacuna, ellos no se la ponen, pero todo el mundo se la está poniendo. Y ya hay gente que se ha muerto y hay gente que han tenido, hay otros que no les ha hecho nada, pero no les ha hecho bien. Ahí está un ejemplo, mira, ¿sabes el autismo? El autismo es una enfermedad que no existía antes. ¿Cuándo empezó a existir el autismo? Después de que la gente empezó a ponerse las vacunas. ¿Y cuántas otras enfermedades han salido después de que las personas han empezado a usar tantos medicamentos? Que han surgido enfermedades que antes no existían, que hoy en día ni se conoce, le ponen nombres diferentes. Ya nosotros perdimos el nombre de tantas enfermedades nuevas que han surgido por la contaminación que hay con los alimentos, los químicos que tienen. Esas vacunas son químicos, tienen cosas, drogas. Eso le hace daño a la persona. Dios nos dio, fueron las cosas naturales, pero a medida que la industria ha ido creciendo, productos que sacan de la tierra, las frutas llegan y le echan químicos, le echan cuestiones para que crezcan más rápido. Igualmente con los animales, les ponen alimentos concentrados, los pollitos lo hacen crecer en menos de un mes y después vienen y los matan y eso es lo que la gente se está comiendo. Químico. Drogas, hormonas, dígame los huevos. Los huevos es lo mismo porque es una continuación de esos animales. ¿Sabe que los huevitos antes tenían un color amarillo, bien bonito, que uno se comía huevo y tenía un sabor riquísimo? Cuando yo estaba joven yo comía huevo en Venezuela y todos teníamos gallinas en los patios, pero esas gallinas se alimentaban naturalmente ahí, no eran las gallinas que están hoy en día que las tienen alimentando por allá que le sacan los huevos, las multiplican con alimentos concentrados. Ahí lo tengo, salió en CNN, los huevos. Ay, hermano, en los huevos, dice que el que consume huevos, ahí dice que en una universidad de Nueva York, en la más prestigiosa, hicieron un estudio de huevos y que el que consume huevos es lo mismo, tiene el mismo efecto que el que fuma cigarrillo. Dice ahí que hicieron ese estudio en la Universidad de Nueva York, una de las más prestigiosas, que es igual, el mismo efecto que el que fuma cigarrillo, que come huevo. Y dije, pero ¿cómo así? Dije yo, pero ¿cómo así? Y ya lo hicieron el estudio, y así es igual, es igual. Mire, para seguir con los ministros, como estaba el hermano Marenco, dice, para terminar en el jueves, en la página 45, dice, no basta tener, en la Conflicto de los Siglos, página 583, no basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. Voy a repetirlo, no basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta propia las Sagradas Escrituras. Depositar la confianza en esa gente. Miren lo que sigue diciendo. El Señor no ha puesto a ninguno de sus instrumentos humanos bajo el dictado y el control de aquellos que son ellos mismos mortales sujetos a error. Dios juzgará a los que se arrogan esta autoridad. Eso es arrogante, oigan. Ellos tienen algo del mismo espíritu que indujo a Usa. Oiga, a poner su mano sobre el arca para sostenerla. Eso es lo que les da la gana hacen. Como si Dios no fuera capaz de cuidar de sus símbolos sagrados. Los agentes humanos de Dios, hermanos, permitir que Dios gobierne. Dios dirige su propia obra y hay del hombre que pone su mano en el arca de Dios. ¿Sabe la historia de Usa? No sé, para los que no la conozcan. Dios había dado instrucciones de cómo mover el arca. Y Usa era uno de los hebreos, de los que estaban ahí cargando el arca,
que vino y vio que el arca se estaba moviendo, como que él pensaba que se iba a caer, y le puso la mano arriba. Y Dios había prohibido eso y dijo que nadie la tocara porque podía morir, iba a morir. Y él llegó y él lo hizo de buena intención, creyendo que él iba a ayudar a la obra, y le puso la mano al arca y ahí cayó muerto. Y Dios tuvo que hacer eso porque Dios lo había dicho ya. Y Ya lo sabía. hay una ley, lo que Dios dice que va a hacer, va a pasar. Entonces es como el sábado. El sábado dice la Biblia, y lo voy a leer aquí porque eso es muy importante. Mire esto, Raúl, y que la gente hoy en día no le presta atención a esto, y dice, no, pero es que en el Antiguo Testamento apedrearon al que violaba el sábado. Cierto, lo violaban porque Dios había dado permiso, le hacía juicio automáticamente, y porque Dios estaba ahí con ellos en el campamento, en el santuario. Había un juicio porque el rey y el que hacía juicio estaba ahí. Ahora el juicio está para el final. ¿Y qué es el destino que le va a pasar a aquellos que están violando el sábado a sabiendas que Dios manda guardarlo? Mire lo que dice aquí. Es lo mismo del arca. Éxodo 31. Mire lo que dice aquí. Ese ahí. Éxodo 31, 14. Dice Dios hablando. Así que guardaréis el día del sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de sábado, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo, los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué le dio a Moisés Dios ahí? Los 10 mandamientos. Y fue Dios que dio esa ley, no fue Moisés, como mucha gente quiere enseñar, porque habían otras leyes que Dios sí le dio a Moisés, y habían fiestas ceremoniales que le decían sábado también. Esas sí ya no hay que guardarlas, esas ya fueron clavadas en la cruz. Sí, el hermano Marenco tiene ahí algo para... Pues ya agregar un poquito sobre esto, ¿no? Sí. Que tenemos que ver, es buena la lectura que nosotros le damos, pero tenemos que ver una cosa, el hecho de que Usa, ¿okay?, haya hecho este acto, hay 2 cosas muy interesantes que ver. Primero, dice que fue por presunción en su corazón. ¿Presunción a qué? O agradaba a Dios o agradaba al rey. Había estado la ordenanza del rey David a hacer estas cosas, ¿ok? Pero estaba también la ordenanza de Jehová, que había ordenado quiénes tenían que mover el arca de Dios. Al nosotros poner, lo dice un poquito, usted lo leyó acá, Raúl dice, sí, no basta tener buenas intenciones, sí, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. Está hablando de los ministros, aquellos que ocupan un sitio o un lugar, o que nosotros le damos ese sitio o le damos ese lugar, o Dios nos llama también a nosotros como eso. Óigase bien esto, dice acá, la salvación de nuestras almas está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Sagradas Escrituras. Al nosotros escuchar y escudriñar las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que hay un mandamiento que Dios dice que no debemos de tocar el arca, más aquellos que están destinados o están escogidos para hacerlo. Por lo tanto, Usa hizo algo que nosotros no debemos de hacer. Aún tu ministro o tu pastor que te ordenase o que te mandase a querer tocarlo o a hacer algo, no le hagas el caso mínimo, porque tienes que hacerle caso a la palabra. Amén. de Jehová. David era el rey y sería él autopuesto como que fuera también un sacerdote a hacer cosas como que no le correspondían a él, porque para eso estaban los levitas escogidos por mandamiento de Dios para que lo hiciesen. Usa, al quererse agradar al rey y por mandato del rey, él actuó rápido, ¿me entiende? En su intención, ¿me entiende? Porque se sobreentendió que muchas cosas que David hacía
que David hacía, las hacía conforme a lo que Dios, conforme a Dios le revelaba. Pero en este caso, Dios no había mandado a David que hiciera tal cosa. Y ahí fue no solamente reprendido David, pero también fue reprendido él. Y David entiende después y dice que él se disculpa y le pide a Dios perdón por la muerte de estos seres humanos que hicieron este acto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener el más mínimo cuidado de obedecer o la palabra de Jehová o la palabra aún del que está puesto como ministro, pero que no está con la ordenanza que Dios ha dicho. Ajá. Vamos a leer esta cita que está aquí en la página 45, desde donde dice David, evitando la presunción. 45. Léela toda la cita completa. El Señor no ha puesto ningún... David y su pueblo se Ah, habían congregado. sigue Javier. O sea, si David y su pueblo se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario, pero el Señor no podía aceptar el servicio porque no se cumplía de acuerdo a sus instrucciones. Fíjense algo, si esto lo dice aquí en este pedacito, que no seguían las instrucciones y no podía aceptar el servicio que se le daba, ¿qué será con aquellos que no obedecen el sábado y que le quieren dedicar un servicio diferente? Es una analogía, una comparación que yo veo, ¿no?, entre lo que está pasando hoy en el mundo cristiano. Dice así: los filisteos, que no conocían la ley de Dios, habían puesto el arca sobre una carreta cuando la devolvieron a Israel, y el Señor aceptó el esfuerzo que ellos habían hecho, porque los filisteos no conocían la ley de Dios. Dice así que Dios también puede aceptar el esfuerzo de muchas personas de otras religiones, pero no es el servicio que Dios pide. Mire, pero los israelitas tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería en sus asuntos, y al descuidar estas instrucciones deshonraban a Dios. Patriarca y Profeta, página 760. Ellos la tenían. Nosotros los adventistas tenemos una luz Precisa. la ley de Dios. Somos los depositarios de la ley de Dios. Precisa. Nosotros podemos estar haciendo presunción cuando violamos el sábado. Cuando nosotros descuidamos la observancia del sábado, estamos cayendo en la presunción. Es pecado. Es pecado. Sabiendo las instrucciones que Dios nos da y nosotros teniendo el conocimiento y nosotros descuidamos la observancia, estamos en ese mismo problema. Fíjense lo que dice: no basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen ser. Sí. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta la Sagrada Escritura, el conflicto de los siglos, página 583. Aquí dice. Continúo para terminar. Sí. Para terminar y después tú lees. Sí. Y seguimos corriendo. Sí. El Señor no ha puesto a ninguno de sus instrumentos humanos bajo el dictado y el control de aquellos que son ellos mismos mortales sujetos al error. Sí. Dios juzgará a los que se arrojen esta autoridad. Ellos tienen algo del mismo espíritu que indujo a Usa a poner su mano sobre el arca para sostenerla, como si Dios no fuera capaz de cuidar sus símbolos sagrados. Debe ejercerse mucho menos el poder y la autoridad del hombre hacia los agentes humanos de Dios. Hermanos, permitid que Dios gobierne. Testimonio para los ministros. Dios dirige su obra, su propia obra, y hay del hombre que pone su mano en el arca de Dios. Manuscrito de Iglesia. Sí, Marco. Voy a leer esto para que nosotros entendamos este hermoso, porque todo esto está escrito de Manos Luis y del conflicto del siglo. Sí. Hay una cosa que nosotros tenemos que entender, y lo dijo sobre David, y lo vuelvo a recalcar. David tenía la bendición de Dios y la aprobación de Dios en muchísimas cosas. Grandes revelaciones había tenido David, tanto sobre la música como el discernimiento de la palabra de Jehová y sobre el culto y todas las cosas. David es el que él siente en su corazón y dice: ¿cómo yo, que vivo acá, teniendo una mansión, mi Dios está lejos de mí? Y dice que él vino y dijo que trajo a Dios cerca de mí, porque es el mismo pensamiento de Dios. Miren que David hace una cosa, y lo voy a esto. Dios le dice al pueblo, cuando en el Sinaí le dice:
yo estaré viviendo en medio de vosotros. Ese es el sentimiento de Dios que Él desea vivir en medio del pueblo de nosotros. Había pasado Samuel, habían pasado todos los levitas y todas las cosas, pero a ninguno le había pasado en su alma y en su corazón y en su deseo de que su Dios viviera cerca de él, como Dios quiere vivir cerca del hombre. Pero en David, para que nosotros entendamos qué maravilloso el corazón de David. David dice que él siente en su corazón y dice, ¿por qué mi Dios está lejos? Porque estaba allá donde estaba el arca, ¿se acuerdan? Y él vino y la trajo para que viviera cerca de él y que viviera en Jerusalén, ¿okay? O en Judá. ¿Qué sucede con esto? Para que nosotros entendamos bien a veces la escritura. David tenía tanto poder sobre el pueblo y en la iglesia, de que lo que David decía la gente se encantaba. Era maravilloso mirar al músico, al cantor de Israel. Pero en este caso que nosotros hemos visto, él se convierte en un impío. Se dice, pero ¿cómo Flavio se va a convertir en un impío, David? Sí, porque dice el proverbio dice de que cualquiera que es desobediente a la ley de Dios se convierte en ¿qué? En un impío. La palabra impío es desobedecer. Sí, desobediente. ¿Entiende? Miren lo que dice acá el proverbio. Dice así, miren, dice el proverbio 18:5. Tener respeto a la persona del impío o al desobediente, ya sea pastor, cualquiera cualquiera ministro, Cualquier expositor que te lleve a desobedecer las cosas de Dios, se convierte en ¿qué? un impío. Ya sea rey, sea ministro, sea sumo sacerdote, sea pastor, sea lo que sea. Si te lleva a desobedecer la ley, se convierte en ¿qué? En un impío. En un desobediente. Sí, desobediente. Por eso dice aquí la palabra, dice en Proverbio 18:5, tener respeto al ministro, al pastor, al rey, ¿ok? A la persona del impío, porque se convierte en un impío, no importa el puesto que tenga, se convierte en un impío, para pervertir el derecho del justo no es bueno. ¿Qué te está mandando a decir? Que no es bueno que tú le obedezcas a un impío. A un impío. A un desobediente. Sí. No importa el puesto que tenga. No importa. Su primer ministro, lo que sea. No Sí. es bueno, dice acá. Ya sea, ¿me entiende? Sumo sacerdote, ¿me entiende? O Presidente. Pastor, no pastor, es sí. ¿Por qué? Porque él te está mandando a qué dice, a pervertir el derecho A desobedecer. o a desobedecer el mandamiento de Dios te está mandando. Dice, para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen la contienda y su boca los azotes llama. ¿No está este acto hecho en lo que lo sucedió en este acto de David? Dice que David presunción hizo, le mandó al pueblo, ¿me entiende?, a desobedecer, porque no era la obediencia que él moviera todo esto, y dijo que hizo pervertir el derecho del mandamiento de Dios, que lo había mandado, que solo los levitas lo movieran, pervirtió el derecho del justo. Y entonces dice, no es bueno que le tenga respeto, pero estamos hablando de respeto en las cosas sagradas de Dios, el respeto hacia la persona, el respeto hacia el individuo. Uno tiene que tener respeto normal, Sí. pero con las leyes de Dios no. Y en estas cosas se equivocan mucho, porque muchos dicen, oh, no hablen mal del ungido de Dios. Sí, el ungido de Dios era David y también era Saúl. Ahora te pregunto, ¿a cuál de los dos ungidos quieres someterte? ¿Al ungido que persiguió y mandó matar al esposo de la muchacha esta y lo asesinó? ¿O al ungido, ¿me entiende?, que persiguió, ¿me entiende?, para matar a los sacerdotes, que fue y mató a todos los sacerdotes de Jehová? Sí. Cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos con respecto al ungido de Dios. Si te vas a someter a un ungido de Dios, sométete a Cristo Jesús. Amén. ¿Me entiendes? Por eso ese proverbio necesitamos aprenderlo bien.